Inmediatamente dirígete a la habitación más cercana. Cierra con llave y barricada la puerta. Mantente bajo y mantente en silencio. Fui a una escuela secundaria algo típica. No en un suburbio americano tradicional, sino en una escuela secundaria más rural. Algunos niños van a escuelas con clases de graduación de como 500 a incluso 1000 niños. Mi escuela secundaria tenía, creo, un poco menos de 200 niños en mi clase de graduación. Era el tipo de escuela secundaria donde incluso si no eras amigo de alguien, aún los conocías por su rostro y nombre. Caminando por los pasillos, básicamente conocerías al 99% de tus compañeros, al menos en tu propia clase de graduación. Viniendo de un pueblo tranquilo, no había muchas noticias locas, realmente. Era bastante tranquilo allí. Lo que hacíamos por diversión después de la escuela era realmente salir y practicar deportes y montar nuestras bicicletas y cosas así. Esto fue hace como 17 años, así que supongo que las cosas pueden ser muy diferentes en estos días para los niños. Otra cosa que siempre sentí que era única sobre nuestra escuela era que realmente no parecía haber acoso escolar en su mayoría, como al menos no el acoso escolar típico de estilo de película donde los niños son empujados a los casilleros o los casilleros les roban el dinero del almuerzo. Cuando pienso ahora, realmente no puedo nombrar a un solo niño de mi clase de graduación que pudiera ser etiquetado como un acosador. Claro, había niños que simplemente se burlaban de otros, pero nada demasiado serio. Por supuesto, había niños tranquilos en nuestro grado, como todas las escuelas tienen, pero había un niño en mi grado que literalmente nunca habló en absoluto. Voy a llamarlo Luke para esta historia. No era un chico de aspecto extraño ni nada. Parecía bastante agradable con las personas que se esforzaban por interactuar con él. Compartí una clase con él, aunque era una asignatura optativa que tenía estudiantes de los 4 grados. Luke y yo éramos juniors cuando esto sucedió. Esta asignatura optativa era una clase de informática, y en aquel entonces las salas de informática de nuestro instituto todavía tenían esos grandes y voluminosos ordenadores. Recuerdo la disposición de esta aula. Había un pasillo en el medio que separaba 2 columnas de mesas, y las 2 columnas tenían 4 filas cada una. Cada fila tenía 4 asientos, y cada estudiante tenía su propio ordenador. Esta clase no estaba llena, así que probablemente había unos 26 asientos ocupados de 32. Luke siempre se sentaba en la segunda fila, en el asiento más alejado a la izquierda, sin nadie a su lado, ya que todos los demás se sentaban con personas que conocían de sus respectivos grados. Desafortunadamente, no mucho después de comenzar el semestre, los seniors de la clase comenzaron a meterse con Luke colectivamente. Con esto me refiero a que algunos de los seniors hacían chistes sobre lo callado que era Luke, que daba miedo cuando el profesor preguntaba ciertas cosas. Por alguna razón, nuestro profesor nunca defendió a Luke y les dijo que lo dejaran en paz. El profesor era un poco débil, según recuerdo. Quizás por eso, a medida que avanzaba el semestre, la situación empeoró un poco. Recuerdo que en un momento vi un pequeño trozo de papel volar desde la última fila, desde donde estaban los seniors, al dorso de la cabeza de Luke. Recuerdo que se dio la vuelta y tenía una mirada muy reveladora. Los mayores continuaron burlándose, uno de ellos diciendo «No fui yo», y culpando a uno de los otros mayores. La mirada en la cara de Luke parecía una mezcla de tristeza, ira y derrota. Sinceramente me sentí mal, pero no me involucré. Eventualmente, un día vi a Luke sentado en un bordillo, no muy lejos de la escuela secundaria. Después de terminar la escuela, pasé por su lado mientras caminaba hacia mi coche. De años temprano, así que estaba conduciendo a mitad del año junior. Dado que estábamos en una zona tranquila, nadie estaba exactamente a una distancia caminable de la escuela, así que hice lo correcto y dije «¿Qué pasa?», y pregunté si necesitaba que lo llevara a casa. Su rostro literalmente se iluminó un poco cuando dijo que sí. Caminamos hasta mi coche y a partir de ahí, él me guió hasta su casa. Fue un viaje de unos 10 minutos hasta su casa. Hablamos mucho durante ese viaje en coche. Le dije que debería ignorar a los mayores en nuestra clase de informática. Dije que son un montón de inútiles de todos modos. Dijo que no son los únicos de los que está harto. Insinuó que tiene que lidiar con gente que se mete con él en varias clases.
lo que honestamente me hizo sentir bastante mal por él. En esos 10 minutos, sentí que aprendí mucho sobre Luke y llegué a conocerlo un poco como persona. Parecía un chico decente. Cuando lo dejé, le hice un comentario sobre lo cerca que vivíamos. Y luego nos despedimos. Todos los días en clase después de eso, nos saludábamos. Pero, lamentablemente, nunca me involucré cuando se metían con él. Un día, Luke no se presentó a clase. La clase de informática era la 4ª hora. No fue hasta la 7ª hora de inglés que se hizo un anuncio por el altavoz que decía: cierre de emergencia, cierre de emergencia. Esto no es un simulacro. Recuerdo que todos miraban nerviosos a su alrededor. Y recuerdo que nuestra profesora parecía la más nerviosa. Corrió a apagar las luces y nos dijo a todos que nos apuráramos a un rincón de la habitación. Ver lo nerviosa que estaba nuestra profesora solo hizo que todos los estudiantes se pusieran aún más nerviosos. Nos quedamos sentados con las luces apagadas durante mucho tiempo. Tuvo que ser de 20 a 30 minutos. Hasta que hubo otro mensaje en el altavoz. Era el director explicando que había alguien con una máscara llevando una bolsa de lona negra intentando entrar a la escuela. Nuestra escuela tenía muy buena seguridad, y cuando alguien vio a esa persona acercándose a la escuela, con lo que solo podía suponerse que eran armas, o cualquier tipo de armas en esa bolsa de lona, se cerraron todas las puertas. El día escolar se acortó después de eso. Una vez que llegaron algunos coches de policía. Recuerdo que era viernes, así que llevé a algunos de mis amigos a mi casa para que pudiéramos pasar el rato. Estaría mintiendo si dijera que recuerdo los pequeños detalles de ese día, pero creo que fue esa misma noche que me desperté en medio de la noche con un leve golpeteo en mi ventana y pude ver a alguien al otro lado del cristal. Empecé a asustarme y antes de correr a buscar a mi padre, me acerqué para ver mejor y entonces dije quién es. Escuché la voz de Luke. Cuando dijo su nombre, sentí como si mi corazón se cayera por segunda vez. Me acerqué a la ventana y la levanté solo un poco. Dije: ¿qué estás haciendo? ¿Cómo me encontraste? Y él dijo a través de la ventana: intenté hacer algo malo. Y de inmediato entendí. Entendí de inmediato en mi cabeza que era él antes de que pudiera decirme. Pregunté: ¿fuiste tú quien causó el bloqueo? Y él dijo: sí. Tenía miedo de preguntarle qué planeaba hacer. En cambio le pregunté cómo me encontró. Admitió recordar el deli del que dije que vivía cerca y finalmente encontró mi coche después de andar en bicicleta por la zona. Esa explicación no lo hizo menos perturbador. Luke me preguntó si podía entrar y hablar sobre lo que planeaba hacer y yo dije no puedo dejarlo entrar ni puedo escuchar lo que planeaba hacer. De hecho, le recomendé que fuera a la escuela y confesara lo que iba a hacer. Y cuando se negó a alejarse de mi ventana, dije papá, realmente fuerte, lo que funcionó para asustarlo. Fui a la habitación de mis padres y los desperté para contarles. Mi mamá fue la que insistió en llamar a la policía. Estaba angustiada cuando finalmente llegó un oficial de policía. No tuve más remedio que decir la verdad. Di la identidad de Luke y expliqué que acababa de venir a mi ventana admitiendo que casi hace algo horrible en la escuela. Obviamente, la policía ya estaba al tanto del bloqueo. Sí que la policía fue enviada a su casa esa noche, pero después de hablar con los padres de Luke, se dieron cuenta de que Luke no estaba allí. Creo que fue el día siguiente cuando encontraron a Luke, o simplemente volvió a casa, y la policía aún estaba esperando allí. Y él confesó lo que me había dicho. Hasta donde sabía nuestra clase de graduados, Luke fue acusado de algo como hacer una amenaza terrorista. Sé que cumplió tiempo y sé que ha estado fuera mucho tiempo. Para ser honesto, realmente no sé si todavía está por aquí. Parte de mí siempre quiso sentir lástima por Luke, viendo cómo la soledad y el ser objeto de burlas probablemente pueden desgastar a alguien. Me siguió y vino a mí simplemente porque le mostré un acto de bondad, algo que desafortunadamente
Creo que nadie más le mostró. Aún así, el hecho de que admitiera haber llevado un arma a la escuela, con una máscara puesta, incluso si no admitió tener la intención de llevar a cabo la amenaza implícita, no puedo creer completamente que simplemente fue a la escuela con un arma solo para asustar a la gente. Creo que por un instante tuvo un plan horrible y se arrepintió. Solo espero que Luke finalmente haya obtenido la ayuda que necesitaba. Música, esto sucedió en 2016, cuando estaba en 5º grado. Si recuerdas ese año, probablemente recuerdes todos los avistamientos de payasos asesinos que estaban ocurriendo en todo el país en ese momento. Estaba en todas las noticias y redes sociales. La mayoría de los adultos pensaban que era solo una tendencia tonta o una broma, pero para los niños pequeños, en realidad era bastante aterrador. Fue un día normal en la escuela. Fui a una escuela primaria, en una tranquila zona suburbana donde todavía vivo. Aquí nunca realmente sucede nada extraño. Eran alrededor de la 1:0 p, supongo, porque estaba más cerca del final del día escolar. Estábamos en clase trabajando en alguna tarea aleatoria y el aula estaba tranquila, excepto por algunas personas que susurraban. Entonces, una de las estudiantes de mi clase de repente dijo en voz alta: «Hay un payaso afuera». Todavía recuerdo su voz aguda cuando lo dijo. Algunos de nosotros nos levantamos y miramos hacia la ventana y sí, realmente había un payaso afuera. Estaba parado a solo unos metros de la ventana, mirando directamente a nuestro aula. Llevaba un traje de payaso rojo y amarillo, desgastado y holgado, y tenía la cara pintada de blanco con negro alrededor de los ojos. Sonreía y nos miraba con una gran sonrisa falsa. Después de unos segundos, comenzó a saludar lentamente. Algunos de los niños pensaron que era divertido y se rieron. Otros estaban claramente asustados. Nuestra profesora, la señora Ricker, se acercó a la ventana, miró al tipo por un segundo y luego dijo a través del cristal, fuerte y molesta: «Disculpe, las clases están en sesión. Necesita irse de aquí». El payaso no reaccionó en absoluto. Simplemente siguió allí parado, sonriendo y saludando. La señora Riker nos dijo a todos que nos sentáramos y dijo que estaba llamando a la oficina principal. Levantó el teléfono de la clase con cable y luego caminó al pasillo con él y habló en voz baja. Los teléfonos en las aulas siempre estaban junto a la puerta, así que así fue como pudo salir de la habitación con él. Volvió unos momentos después, colgó el teléfono y caminó hacia la ventana para cerrar todas las persianas al ver que el hombre con el traje de payaso seguía allí, haciendo el mismo movimiento de saludo espeluznante, sonriendo y mostrando manierismos generalmente payasescos. No pasaron ni 2 minutos cuando la voz del director resonó por el altavoz: «Personal, por favor, pongan sus aulas en formación de bloqueo». Había un sentido de urgencia en la voz que, mirando hacia atrás, probablemente era para alertar a los maestros de que no era un simulacro, sin causar pánico entre los niños. Fue entonces cuando la situación se volvió seria. La señora Riker se apresuró a apagar las luces y nos dijo a todos que nos metiéramos debajo de nuestros escritorios. Cerró la puerta y la cerró con llave. Todos estaban en silencio. Algunos niños se reían, pero otros parecían asustados. Yo definitivamente estaba asustado. Nos quedamos así durante lo que pareció una eternidad, pero en realidad fueron unos 30 minutos.
Nadie sabía lo que estaba pasando, pero finalmente el director volvió a hablar por el altavoz y dijo que el bloqueo había terminado y que la situación había sido controlada. Al parecer, la seguridad de la escuela había confirmado que el payaso se había ido. No nos dijeron nada más. Las clases continuaron con normalidad durante el resto del día. Se sentía extraño. Todos hablaban de ello durante la salida, pero los maestros no decían mucho. Luego, después de la escuela, estaba caminando a casa con mi amigo Chris. Vivíamos en el mismo vecindario, a solo unas pocas cuadras de distancia. Mientras caminábamos, un par de niñas de quinto grado que estaban detrás de nosotros de repente corrieron pasándonos, luciendo asustadas. Una de ellas dijo: «Hay alguien en el bosque». Nos detuvimos y nos volvimos. Detrás de la escuela hay un pequeño grupo de árboles. No es un bosque profundo, ni nada. Solo lo suficiente para separar la escuela de la calle detrás de ella. Y de pie, apenas fuera de vista cerca del borde del bosque, estaba el payaso de borde del bosque. Estaba el payaso de nuevo, el mismo traje sucio, la misma cara pintada. Estaba medio oculto por los árboles, pero claramente estaba saludando, y no estaba simplemente saludando al azar. Lo estaba haciendo lentamente, directamente a las chicas que acababan de pasarnos, como si estuviera tratando de llamarlas. Chris y yo no dijimos nada, simplemente corrimos. No sé qué pasó después de eso, pero le conté a mis padres tan pronto como llegué a casa. Llamaron a la escuela y más tarde escuché de otro niño que la policía fue llamada de nuevo y patrulló el área, pero nunca encontraron a nadie. Hasta el día de hoy, nadie sabe quién era ese hombre. Y no sé si solo estaba tratando de asustar a algunos niños o si estaba planeando algo peor. Pero lo que más me asusta es que volvió después del cierre y esperó, oculto en los árboles, viendo a los niños irse a casa. Así que esto sucedió hace poco tiempo. Vivo en las afueras de Filadelfia, donde estoy yo, mi hijo y mi hijastra. Digo hijastra porque legalmente acogí a la hija de mi mejor amiga alrededor de 2016. Mi mejor amiga Joan fue asesinada por su esposo. Terminó acaparando titulares nacionales y fue condenado por 5 casos más de asesinato. Ahora enfrenta 3 cadenas perpetuas consecutivas sin libertad condicional. Soy profesora de secundaria en la escuela de mi hijo. Él está un año por debajo de lo que enseño. Mi hijastra está un grado por encima de lo que enseño, por lo que sus aulas no están muy lejos de la mía. Este incidente ocurrió el 30 de marzo de 2020, cuando las cuarentenas estaban comenzando lentamente. Donde enseñaba, la escuela estaba bastante alejada de cualquier lugar. La siguiente escuela estaba a unos 16 kilómetros. La gasolinera estaba a unos 3 kilómetros y el parque más cercano estaba a unos 600 metros de donde estábamos. Así que fuimos una de las últimas escuelas en entrar en cuarentena, alrededor del mediodía de marzo. Era un lunes normal y caluroso. En ese momento estaba enseñando matemáticas a los alumnos de 6º grado. De repente recibo una notificación en mi teléfono
de que alguien había venido a recoger a mi hijastra. El sistema que funciona es que el número de emergencia principal recibe una notificación si alguien viene a recoger a tu hijo. El problema es que mi hijastra estaba 3 clases más abajo de mí. No tenía citas, ni familia cercana que viviera en un buen radio de nosotros. Respondí que estoy aquí en la escuela y que nadie en un radio de 16 kilómetros la está recogiendo. Esto estaba haciendo sonar las alarmas por todas partes. Dijeron que la persona que la estaba recogiendo era su padre biológico. La escuela no tiene ese tipo de información en el archivo. Pasan unos minutos en el teléfono y está completamente silencioso. La señora me dice que va a llamar al director y ver qué quiere hacer desde allí. Tenía un mal presentimiento. Llamé al aula de mi hijastra y pedí que la enviaran a mi sala. Justo cuando colgué, volví a enseñar cuando llegó mi hijastra. Entré al aula y no pasaron ni 10 minutos cuando sonó la alarma de cierre. Hice que los niños empujaran los escritorios hacia la puerta y barricaran las ventanas. Y todos se sentaron en la esquina. Tenía una idea bastante clara de a quién se debía este cierre. Estuvimos en cierre durante unos 46 minutos. En este punto, mi principal preocupación era cómo había logrado salir. Unas 2 horas después, se levantó el cierre y fui escoltado por la policía. Me hicieron más preguntas sobre cómo conocía a este hombre debido a los registros de CPS. Dije que había acogido a la hija de mi mejor amiga y expliqué toda la historia. La policía me informó que cómo había logrado salir fue un autobús de la prisión que transportaba a los reclusos a otra celda. Pero un coche se desvió y chocó contra el autobús de la prisión, dejando 10 prisioneros muertos en la escena. 2 guardias de la prisión noqueados y 20 escapados. Ya había policías en nuestra casa esperando que apareciera el padre, pero nunca lo hizo. Cuando escucharon el cierre en la escuela, supieron que era uno de los prisioneros. Si nunca hubieran llegado a tiempo, sinceramente, no tengo idea de qué habría música pasado. Esto ocurrió durante mi primer año de secundaria. Ahora tengo 21 años y todavía lo pienso todo el tiempo. Fui a una escuela pública en un pueblo suburbano bastante promedio. Hacíamos simulacros de cierre tal vez una vez cada par de meses. Así que cuando comenzó eso es exactamente lo que pensé que era. Solo un simulacro. Era un miércoles, 4º periodo. Lo recuerdo porque era ciencias de la Tierra y acabábamos de terminar un examen sorpresa. Estaba metiendo mis cosas en mi mochila cuando el altavoz se encendió y dijo: esto es un bloqueo. Cierren todas las puertas. Luces apagadas. Permanezcan en silencio. Al principio nadie entró en pánico. Nuestra profesora, la señora Chen, suspiró, se levantó y cerró la puerta como de costumbre. Apagó las luces y nos dijo a todos que nos metiéramos en la esquina de la habitación, lejos de la puerta. Todos se reían un poco y susurraban como si no fuera gran cosa. Pero luego escuchamos un segundo anuncio, misma voz, pero sonaba diferente, más apresurada. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Fue entonces cuando la habitación se quedó en silencio. Mi profesora no dijo una palabra, simplemente hizo señas para que todos se quedaran abajo y guardaran silencio. Podía decir que incluso ella estaba nerviosa ahora. Seguía revisando su teléfono y podíamos escuchar sirenas de policía lejanas y tenues fuera. Pasaron unos minutos. Luego escuchamos algo desde el pasillo, pasos lentos y no con prisa, como un policía o un profesor. Solo una persona caminando. Se detuvieron justo frente a nuestro aula. Todos estábamos mirando la puerta. Nadie respiraba. Luego vino un golpe, no fuerte, solo un golpe suave y lento. 3 veces. Nadie se movió. Luego la perilla de la puerta giró. Intentaron abrirlo, pero estaba cerrado. Obviamente, pero siguieron intentándolo, no de manera agresiva, solo girando el mango de un lado a otro, como si estuvieran comprobando. Y luego, una voz masculina al otro lado dijo: esto es solo un simulacro. Todos miramos colectivamente a la señora Chen, y luego ella nos miró a todos nosotros. Puso su dedo en sus labios y negó con la cabeza. La persona al otro lado de la puerta seguía golpeando e intentando abrir la puerta. Eventualmente, los golpes se volvieron más agresivos, mientras la voz del hombre al otro lado seguía diciendo: ¡Hola! Nuestra aula estaba en el primer piso, en el ala de ciencias.
No puedo decirte cuánto temblaba en mis zapatos. Sé que incluso si todos los demás niños no querían admitirlo, ellos también lo estaban. Realmente, el golpe cesó y el hombre debió haberse alejado. No escuchamos nada después de eso durante unos sólidos 5 minutos. Silencio total, aparte de las sirenas de la policía afuera que se hacían cada vez más fuertes. Se sentía como una eternidad. Luego, alguien gritó en el pasillo. Era una chica. Solo un grito. Y luego nada. Un par de personas en mi clase comenzaron a llorar en silencio. Honestamente, eran las chicas. Alguien susurró que vieron una sombra pasar por la pequeña ventana de vidrio en la puerta del aula en varias ocasiones. Cada vez que alguien hablaba, incluso en voz baja, la señora Chen daba un severo pero silencioso "Asheche". Pasaron otros 5 o 10 minutos. Luego, finalmente, escuchamos el sonido de los oficiales de policía gritando desde el pasillo, diciéndole a todos que se quedaran en su lugar. Estaban yendo de habitación en habitación, y cuando finalmente golpearon nuestra puerta y la abrieron con una llave, la señora Chen ni siquiera se movió hasta que mostraron sus placas. Todos fuimos escoltados en fila, pasando por otras clases que hacían lo mismo. Había coches de policía por todas partes afuera, incluso una camioneta SWAT. Aló. Chillazo. No vi nada demasiado loco, pero sí vi a un oficial llevando a un hombre esposado fuera del edificio. Parecía aproximadamente 30. No era un estudiante. Pálido, de cabello largo, vestido con ropa oscura. Más tarde ese día, descubrimos que algún criminal se había colado en la escuela por una de las puertas laterales durante una entrega. Esa puerta lateral estaba justo al final del ala de ciencias. Aparentemente, estaba mentalmente inestable y llevaba algo en su mochila, pero no sé si era un arma o no. No nos dijeron mucho. Solo dijeron que nadie resultó herido y que todo estaba bajo control. Pero juro que nunca olvidaré ese golpe en la puerta, la forma en que giró el pomo, el grito en el pasillo. No parecía que todo estuviera bajo control. Acababa de empezar la escuela y ya tenía un bloqueo que contar. Solo tengo 15 años y acabo de empezar como estudiante de segundo año en Northside High School en Jacksonville, Carolina del Norte. Esa mañana llegué a la escuela temprano, alrededor de las 6:55 a. Fui una de las primeras personas en mi clase de primer periodo, que era coro. Nuestro aula está al final del pasillo de Bellas Artes, justo al lado del auditorio. Estaba sentado en mi asiento con mi teléfono, escuchando música y simplemente esperando que sonara la campana para comenzar el día. Después de unos minutos, escuché a mi profesor decir algo, así que pausé mi música y me quité los auriculares. Cuando levanté la vista, vi a mis compañeros de clase dirigiéndose al armario en la parte trasera de la sala del coro. Estaba confundido. Habíamos practicado un simulacro de encierro el día anterior, por lo que no estaba seguro de si se trataba de otro simulacro o de algo más. Aún así, escuché lo que decía el profesor y seguí a todos los demás al armario. Ahora estábamos sentados en completa oscuridad, con solo una pequeña cantidad de luz entrando desde debajo de la puerta. En ese punto, todavía no sabía qué estaba pasando, pero luego escuché sirenas de policía afuera. Fue entonces cuando comencé a darme cuenta de que esto no era un simulacro, era real. Comencé a sentirme nervioso, pero me mantuve tranquilo. Pensé que si me mantenía lo más compuesto posible, tal vez no entraría en pánico tanto. Me senté en ese armario en silencio, tratando de escuchar cualquier sonido que viniera de afuera, pero no escuché nada más. Nos quedamos en ese armario con las luces apagadas hasta que el bloqueo terminó alrededor de las 8:45. Vale.
Eso es casi 2 horas. Una vez que nos dejaron salir, me sentí tranquilo de nuevo, porque todos a mi alrededor también se habían mantenido tranquilos. Volví a mi asiento, en la parte delantera de la sala, y volví a poner mi música. Más tarde, decidí preguntarle a mi profesor qué había pasado. Dije, ¿hubo alguna pelea hoy? El profesor me miró seriamente y dijo, Fue entonces cuando comencé a darme cuenta de que algo serio realmente había sucedido. Miré por la ventana y vi autos alineados en la parte trasera de la escuela. Al principio pensé que era solo el tráfico regular de recogida, pero se sentía diferente en el aula. Algunos estudiantes intentaban obtener información. Finalmente, mi amigo Jacob me dijo que alguien había sido apuñalado en medio de la escuela, en la rotonda. No sabía mucho más que eso en ese momento, pero poco después de que mi madre me enviara un mensaje de texto preguntándome si estaba bien, le dije que estaba a salvo y todavía en mi clase de coro. Algunas chicas en la clase habían comenzado a llorar después del bloqueo, y eso hizo que todo se sintiera aún más real. Mi madre me llamó a continuación. Me dijo que había aparcado su coche en el campo de béisbol, junto con un montón de otros padres preocupados tratando de encontrar a sus hijos. Finalmente, llamaron mi nombre y se me permitió salir de la escuela. Cuando llegué al campo, encontré a mi madre. Estaba claramente conmocionada y sinceramente, yo también. Me llevó a la guardería donde trabajaba. Y una vez que llegamos allí, ambos entramos en una habitación tranquila donde lloramos juntos. Sus compañeros de trabajo entraron para intentar consolarnos y tuve que salir a la calle para calmarme aún más. Me puse los auriculares de nuevo y escuché a 3 Days Grace, solo para aclarar mi cabeza de nuevo. Más tarde, descubrimos exactamente lo que había sucedido. 2 estudiantes habían sido llevados al hospital. Uno de ellos murió. Un profesor también había sido herido por el atacante. En total, 3 personas resultaron heridas ese día. Comencé a buscar más información y encontré la conferencia de prensa sobre el incidente ya publicada en línea. Después de verla, mi madre me llevó a Arby's para conseguir algo de comer. No había comido en todo el día. Conseguimos nuestra comida y luego fuimos a recoger a mi hermano menor de su escuela secundaria. Nos dijo que había notado un montón de policías en la escuela, pero no sabía lo que había sucedido. Cuando llegamos a casa, seguí buscando actualizaciones en línea. Fue entonces cuando vi que un joven de 16 años ya había sido acusado de homicidio voluntario, asalto con un arma mortal y una lista de otros cargos graves. 2 estudiantes más, de 15 y 16 años, también fueron acusados de asalto y conducta desordenada. Lo que lo hizo aún más perturbador fue que alguien había grabado el apuñalamiento y publicado el video en Snapchat. No vi el video yo mismo, pero mi madre me habló de él. Dijo que en el video la persona que estaba grabando estaba corriendo, por lo que el teléfono apuntaba al suelo, pero se podían escuchar claramente los gritos de los niños mientras ocurría el apuñalamiento. Mi madre piensa que todo el asunto podría haber estado relacionado con las pandillas. Y después de escuchar eso, me asusté. Me asustó que alguien pudiera volver para vengarse con otro ataque. Más violencia. Es difícil creer que alguien realmente murió. No conocí al chico, pero he estado pensando en él desde entonces. Espero que descanse en paz.